A ver, es fascinante pararse a pensar cómo la ciencia puede, no sé, meterle mano a algo tan complejo como una historia personal, una conversación cualquiera o incluso una campaña de publicidad. Pues bien, hoy nos ponemos el sombrero de detective para explorar justo eso. Cómo la investigación cualitativa es capaz de transformar toda esa riqueza, ese desorden de las experiencias humanas, en conocimiento científico de verdad. Venga, vamos al lío. La gran pregunta que está sobre la mesa es ¿cómo narices se analiza de forma científica algo que no puedes contar ni medir con una regla? O sea, ¿cómo se encuentran patrones, significados en el lenguaje, en las emociones, en todas esas historias que al final construyen nuestro mundo? Pues bueno, ese es el misterio que vamos a resolver. Y para hacerlo, tenemos una hoja de ruta bastante clara. Primero, vamos a entender un poco el enfoque general de esta investigación. Después, nos meteremos de lleno con 3 herramientas clave del detective: el análisis de contenido, la teoría fundamentada y el análisis del discurso y narrativo. Y para terminar, que es crucial, veremos cómo podemos saber si las conclusiones de todo esto son de fiar. Perfecto, pues empezamos nuestra investigación. Lo primero es entender esto. En la investigación cualitativa, la figura del investigador no es la de alguien con una bata blanca que mira desde lejos, para nada. Es más bien como un detective que se arremanga y se mete de cabeza en los datos, buscando esos significados ocultos, esas estructuras que, sin que nos demos cuenta, dan forma a nuestra realidad. Y claro, como todo buen detective, hace falta un buen kit de herramientas. Aquí lo que vemos es básicamente el mapa de las técnicas principales que vamos a explorar. Tenemos el análisis de contenido, la teoría fundamentada, el análisis del discurso y narrativo, y al final los criterios para evaluar todo el caso. Cada una de estas herramientas nos da una forma distinta de, digamos, interrogar a nuestros testigos, que en este caso son los datos. Empezamos con la primera herramienta, el análisis de contenido. Para que nos entendamos, esto es como si llegáramos a la escena del crimen y nos pusiéramos a buscar huellas dactilares. Pero ojo, aquí no buscamos a una persona en concreto, sino que buscamos patrones, temas, conceptos que se repiten una y otra vez en lo que la gente dice o escribe. Vale, poniéndonos un poco más técnicos. El análisis de contenido es una técnica muy sistemática. Su objetivo principal es, de hecho, cuantificar cuántas veces aparecen ciertos temas o ideas. Nos permite coger, por ejemplo, un montón de texto o de vídeos y, ¡zas!, resumirlo en unas pocas categorías clave. Así, hacemos visible lo que antes estaba totalmente perdido en esa maraña de datos. Hay una metáfora que me encanta para explicar esto, y es la que vemos ahora. Dice que el análisis de contenido es como romper el juguete para ver cómo funciona. Y es que es exactamente eso. Se trata de desmontar un mensaje en todas sus piececitas para entender su estructura, sus componentes, y cómo todo eso, al juntarse, crea el proceso de comunicación. Y que nadie piense que esto se hace al azar, ¿eh? Para nada. Es un proceso súper estructurado, como se ve en estas fases. Todo, absolutamente todo, arranca con una buena pregunta de investigación. A partir de ahí se definen las variables, se establecen los criterios, se crean los instrumentos de medida, como fichas o sistemas de códigos, y ya, al final, se aplica todo para interpretar los resultados. Vamos, que es un procedimiento muy riguroso. Vale, pasamos a la siguiente herramienta de nuestro kit, la teoría fundamentada. A ver, si el análisis de contenido era encontrar las pistas, la teoría fundamentada es como construir el perfil del sospechoso a partir de esas pistas. Lo más importante aquí es que no empezamos con una teoría ya hecha, sino que la vamos a construir desde cero, ladrillo a ladrillo. Entonces el punto clave, lo que hay que entender sí o sí, es este. El objetivo aquí no es coger una hipótesis que ya teníamos y ver si es cierta. No. El objetivo es generar una teoría completamente nueva que explique lo que estamos viendo. Es un método que nace, que brota directamente de los datos, de las experiencias reales de la gente en su día a día. Y esto nos lleva al corazón del asunto, a su principio fundamental. Es un método que llaman bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, inductivo. La teoría emerge desde los datos en bruto, desde la base. No es algo que se imponga desde arriba. El investigador, en este caso, tiene que escuchar lo que los datos le están diciendo y solo a partir de ahí construye la explicación. Y el proceso para construir esta teoría es, pues, muy metódico, claro. Una vez que se tienen los datos, empieza el trabajo de codificación. Como vemos aquí en los pasos, primero está la codificación abierta, donde se descomponen los datos en pequeñas pistas o conceptos. Después, en la codificación axial, se empiezan a organizar esas pistas, a agruparlas en categorías y temas más grandes. Es aquí donde la estructura de la teoría empieza a tomar forma. Bueno, y ahora nos vamos a meter en algo que es casi un arte, el arte de leer entre líneas. Hablamos del análisis del discurso y del análisis narrativo. Aquí el foco ya no está solo en qué se dice, sino en cómo se dice, por qué se dice de esa manera y sobre todo qué historia completa se está contando en el fondo. Fijaos, el análisis del discurso lo que hace es examinar la estructura del lenguaje.
Pensemos en un debate político, por ejemplo. Ahí no solo importa el argumento en sí, ¿verdad? Importa, y mucho, qué palabras se eligen. No es lo mismo hablar de libertad que de regulación, o qué trucos de persuasión se están usando. Pues este análisis se fija justo en eso, en esas reglas no escritas que dirigen nuestras conversaciones. El análisis narrativo, en cambio, tiene un zoom un poco más alejado. Le interesa la película entera, la historia completa. Lo que busca es entender cómo una persona le da sentido a su propia vida, a sus experiencias, a través de las historias que cuenta. Se centra en la biografía, en las emociones, en cómo esa persona se relaciona con su mundo. Y es que una narración no es una simple lista de hechos uno detrás de otro, para nada. Como vemos aquí, las historias tienen una estructura muy clara. Siempre implican una postura moral, tienen una trama que tiene sentido, siguen un orden en el tiempo y, súper importante, tienen un propósito. Son al final la forma que tenemos de construir el significado de las cosas. Muy bien, ya hemos reunido las pistas y hemos construido el caso. Pero ahora llega el momento del veredicto. ¿Cómo sabemos que todo esto es sólido, que las conclusiones son fiables? Esta es, de hecho, una de las críticas que más se le hace a la investigación cualitativa, y es fundamental que la abordemos. La pregunta clave es esta. Y es una pregunta muy legítima. Con la flexibilidad que tienen estos métodos, ¿qué nos asegura que los resultados no son simplemente la opinión subjetiva de quien investiga? ¿Hay alguna forma, algunos criterios para evaluar su calidad, su rigor? Pues la respuesta corta es que sí. Por supuesto que los hay. Básicamente, existen dos grandes maneras de evaluar la calidad de estos estudios. Por un lado, tenemos los que se llaman criterios convencionales, que miran más hacia adentro, hacia el rigor interno del estudio, y por otro están los criterios paralelos, que miran más hacia afuera, a su utilidad y a su impacto en el mundo real. A ver, los criterios convencionales se fijan en el rigor técnico. Por ejemplo, la validez se pregunta, ¿los resultados son precisos? La fiabilidad, ¿son consistentes o cada vez sale una cosa? La credibilidad, ¿podemos fiarnos de que esto es verdad? ¿Y la transferibilidad? ¿Se podría aplicar esto en otros sitios? En resumen, todos buscan asegurarse de que la investigación, desde el punto de vista del método, está bien hecha. Pero los criterios paralelos, en cambio, hacen preguntas muy distintas. Se preguntan, oye, ¿esta investigación es relevante para algún problema real? ¿Le sirve de algo a la gente que tiene que tomar decisiones? ¿Se ha colaborado con las personas afectadas? Aquí el foco no es solo el rigor técnico, sino la contribución, el valor práctico de lo que se ha descubierto. Y ojo, que eso del impacto no es algo abstracto y ya está. Se puede medir, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántas veces se ha citado este estudio en otros trabajos? ¿Ha conseguido provocar algún cambio en políticas públicas o en la forma de trabajar de algunos profesionales? ¿Qué opina la gente que está directamente implicada? Son maneras muy concretas de medir la huella que una investigación deja en el mundo real. En definitiva, y para ir cerrando, todo este kit de herramientas de detective nos permite hacer algo que es, bueno, extraordinario. Nos ayuda a ir mucho más allá de los simples números para descubrir las historias, los patrones, los significados que se esconden en la complejidad de la experiencia humana. Y lo más importante, la convierte en un conocimiento sólido, riguroso y profundo. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Ahora que conocemos las herramientas para escuchar con más atención, para analizar con más profundidad, la verdadera pregunta es, ¿cuántas historias cruciales sobre nuestra sociedad, nuestra cultura, sobre cómo somos, estarán ahí fuera, esperando simplemente a que alguien con las herramientas adecuadas las descubra?